Ayer la FIFA anunció las 16 ciudades sedes para el Mundial del 2026 que se va a realizar de forma conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá. Y entre las ciudades confirmadas fueron la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Bueno, los aficionados ya están muy entusiasmados, por eso también estamos ya en comunicación con el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, que toma la comunicación con Milenio. Muchas gracias, Mikel, y muy buenos días. Qué gusto, Tania. Muy buenos días a todos en el programa y también muy contentos porque ayer la FIFA ratifica la importancia del fútbol mexicano, no solamente de los clubes, de la federación, pero también de las ciudades, claro, de las ciudades de México que se comparan con cualquier otra ciudad del mundo para recibir pues el magno evento, yo creo que del deporte a nivel internacional, que es un mundial de fútbol. Esto entusiasma muchísimo, Mikel. Me acompaña también Carlos Martínez de la afición y Luis Carlos Ortiz, y preguntarte qué implica, porque es un reto importante que pues tendrán 4 años para organizarlo, pero ¿qué es lo que implica, Mikel? Mira, yo creo que cuando hablas de sedes mundialistas, de todas las ciudades del mundo ya te vas a un conjunto muy pequeño, porque las sedes mundialistas cada vez son más exigidas, tienen que tener desde luego conexión en materia de transporte, tienen que tener cuartos de hotel, pero sobre todo tienen que tener estadios importantes. Yo ayer decía que el Estadio Azteca de la Ciudad de México, en 1966, cuando se construyó, era la referencia en estadios del mundo, y por eso hoy está recibiendo una tercera distinción, y además va a pasar por un proceso de renovación que lo va a regresar al lugar que en materia de modernidad pues había perdido con los años. Pero luego tenemos otras 2 ciudades de nuestro país, que son Monterrey y Guadalajara, que son las sedes de la afición más importante que tenemos en el occidente y en el norte, y que han generado 2 grandes estadios. Primero el estadio BBVA, que es el más reciente, el que más capacidad tiene. Ese estadio compite con cualquier estadio de Europa en capacidad, en modernidad, en ubicación. La ciudad de Monterrey pues es una ciudad con una importancia económica muy relevante, no solamente en México, sino en Latinoamérica, y tenemos pues 2 grandes equipos de fútbol en Monterrey. Eso lo reconoce la FIFA. En el caso de Guadalajara, pues otra vez, el estadio Akron, que también es muy reciente, pues tiene además una idea urbanística que incluso tiene la estructura del techo quizá muy separada de la estructura central para que por ahí fluya, por ejemplo, el aire del bosque, la primavera. Todo eso lo reconoce la FIFA, todo eso lo reconoce el fútbol mundial, y este proceso que empezó hace 8 años, pues ayer culmina con una confirmación de que México sigue en el centro del fútbol del mundo, y que también ese esfuerzo tiene que ver con los inversionistas del fútbol, que son los clubes de fútbol, en este caso Rayados, Chivas, América, pues están en el centro también de las discusiones. Mikel, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Carlos Martínez. Recordamos Corea-Japón como un mundial en conjunto. Este va a ser el primer mundial con 48 equipos. Es importante marcar que por primera vez en la historia la FIFA decidió que este 2026 vaya a ser con 48 selecciones. El conjunto de 3 países, aunque sabemos que la base principal va a ser Estados Unidos, ¿va de la mano por la cantidad de selecciones que habrá para este mundial, o tranquilamente lo puede haber hecho Estados Unidos solo? Muy buenos días, Carlos. Bueno, es una pregunta central porque cuando se estrena el Estadio Azteca en el 70, si no me equivoco, eran 16 selecciones. Así es. Ahora son 48, entonces en el medio está Corea y Japón. Creo que la relevancia que tiene Norteamérica en el fútbol, lo ha reconocido el presidente Infantino, es que en el 2026 pues podría ser una de los bloques de países más importantes en términos de aficionados, en términos de calidad de sus ligas. Creo que los 2 equipos, los 3 equipos nacionales de aquí al 26, pues van a poder ser protagonistas. No vamos a tener eliminatoria, pero bueno, la región Norteamérica pues es el 33% del comercio mundial. Así es. Estamos hablando casi de 500 millones de habitantes. Es la economía más rica, la de Estados Unidos. Sin duda, nos tenemos que ver como región.
Okay. Lo que vamos a hacer el año que viene con la Leagues Cup, los equipos de la Liga MX contra todos los equipos de la MLS, para llegar al 26, pues con ligas casi unidas. Eso tampoco se ve en ninguna referencia a nivel internacional, Carlos. Entonces, yo creo que la relevancia que tiene este Mundial del 26 para Norteamérica no solamente es el propio Mundial, sino lo que va a dejar el Mundial en términos de importancia de la región Norteamérica en liga y en selección. Ahorita mencionaste muy bien, Miquel, el estadio de Rayados es el más nuevo, después es de las Chivas, que nace en el año 2010. ¿Qué modificaciones va a sufrir el Estadio Azteca o qué se le va a hacer al Estadio Azteca, que me imagino que FIFA hace la petición para que sea esa sede mundialista, Miquel? Pues mira, ya de por sí el Azteca como está cumple en casi todos los rubros del checklist de FIFA, pero pues obviamente el Estadio Azteca ha venido evolucionando y por el hecho de recibir el Mundial, pues va a sufrir una transformación que no le va a quitar su esencia, pero que lo va a actualizar en términos de modernidad. Un poco hoy los estadios modernos, si ustedes ven el Akron y también el BBV, sí, pues tienen pasillos donde tú le puedes dar la vuelta a todo el estadio y ahí tienes acceso a alimentos, a bebidas, a poder ver incluso el exterior del estadio desde adentro del propio estadio. Los techos de los estadios ahora son livianos, sí, tienen mucha flexibilidad. Desde luego, los accesos a la cancha para que el aficionado esté más cerca de los jugadores, como se hace en Estados Unidos, y también un poco el aparato de comercialización del estadio para fondear estas inversiones es muy relevante. El BBV es ya un estadio cuyo fondeo está asociado a una marca, lo mismo del Akron. Exacto. Probablemente en el Estadio Azteca pueda pasar algo así, pero lo que vamos a ver es un Estadio Azteca potenciado que por mucho y de sobra pasó los estándares. Dos preguntas más en el aspecto deportivo te voy a hacer, Miquel. La primera, son los estadios, obviamente el Estadio Azteca, por lo que ya nos platicas, el Estadio Azteca, el de Rayados y el de Chivas por la infraestructura y que son estadios ya de primer mundo. Si hubiera existido un estadio en México, por ejemplo Tigres, que ha tenido un proyecto detenido que se ha tardado algunos años en empezar esta obra, ¿hubiera existido la posibilidad de tener una cuarta sede, un cuarto estadio dentro de estas sedes mundialistas o solo iban a ser 3? Pues mira, ahí la baraja la tuvo enfrente la FIFA. Ajá. Y el resultado de ayer pues me parece que nos lo ejemplifica. Probablemente iban a ser 3 en Canadá. Okay. Solamente se quedaron 2. Y luego ves que en Estados Unidos pues había una competencia real por estadios y por sedes, por ciudades. Los propios alcaldes eran los que encabezaban esa competencia. A mí, por ejemplo, me sorprende que no haya quedado Las Vegas. Así es. Las Vegas es el segundo estadio más caro de la historia del mundo, ¿no? ¿El de los Raiders? SoFi Stadium. Y yo creo que México con 3 pues lleva un equilibrio muy bueno respecto de Canadá. Y también vamos a ver ya cómo se desenvuelve el propio sorteo, cómo se van a ubicar los partidos, qué partidos se van a jugar, dónde se van a dar o la inauguración o las inauguraciones. Entonces eso irá evolucionando conforme a las decisiones de la propia FIFA. Ahí ya prácticamente contestaste la última pregunta que te iba a hacer. Ahí ya hablado, depende de la FIFA o depende de las federaciones decidir, ¿sabes qué? México tenemos esta cantidad de encuentros, pero dentro de esta cantidad de encuentros tenemos inauguración, tenemos la final, tenemos la fase de eliminatorias, vamos solo con fase de grupos. ¿Ya se ha hablado algo de esto, Miquel? No, eso depende desde luego de cómo evolucione. Okay. Es el propio sorteo y esas decisiones pues son de FIFA y desde luego la federación que encabeza John de Luisa pues estará muy atenta y muy cercana a ese proceso, pero hoy no se tienen esas definiciones para ninguno de los 3 países. Perfecto. Miquel Arriola, muy buenos días, le saluda Luis Carlos Ortiz para que nos hable sobre la seguridad. Se tiene
la infraestructura, la logística, la capacidad para recibir no nada más a tanta gente de México que querrá estar en estos estadios, en estos partidos, sino a gente de todo el mundo? Pues mira, son 3 ciudades. Si tú ves un poco en términos de la Liga MX, son 3 ciudades donde el número de elementos de seguridad es en el promedio de los más altos del país. La Ciudad de México tiene alrededor de 150,000 efectivos de seguridad pública, qué decir de la Ciudad de Guadalajara, donde además convergen las policías de Zapopan y de Guadalajara. Lo hemos visto ahora que hemos reforzado en un 45% la seguridad en los estadios en materia de elementos de seguridad. Y bueno, pues Monterrey es una ciudad que resguarda los partidos pues de manera muy relevante. Hemos visto ahora que con las disposiciones de FIFA, el estándar de seguridad es uno de los elementos sin el cual, pues no podría haber la sede. Entonces, eso se garantiza desde el propio checklist que hace la FIFA, y luego será un tema de implementación, pero yo estoy seguro que ese tema será cubierto como ya ha sido cubierto pues en el año del 70, en el 86, no solamente en esas 3 ciudades, sino en todo el país. Miquel, y con esto cierro, hablando ahora del tema económico, de los recursos que se necesitan para que estén pues estas 3 sedes listas en el 2026. Supongo que los patrocinadores y los empresarios jugarán un papel muy importante, pero ¿cuánto estiman? Sé que es pronto, pero ¿cuánto estiman que se tendrá que invertir? Uno decías para la renovación del Estadio Azteca, ¿y cuándo podría comenzar esto? ¿Cuánto dinero estiman ustedes que se necesita para que esté listo México para este Mundial, ser sede de Mundial 2026, una de las sedes? Pues mira, Tania, la renovación del Azteca, según la información que yo tengo, empezará a fin de año. Sí. Estamos hablando de un proyecto pues, de decenas de millones de dólares. La idea, pues ciertamente como los estadios más modernos del mundo, es que se fondee de los propios interesados en comprar los palcos, en generarle el naming al estadio. Entonces hay fuentes de financiamiento disponibles para un deporte que tiene una demanda creciente constante. Es decir, yo creo que el capital está ahí, el capital para invertir en el fútbol, con, pues digamos, 3.5 billones de usuarios en el mundo. Cada vez hoy los derechos de televisión son más relevantes en lo monetario. El fútbol creo que tiene sus fuentes de fondeo. No me gustaría delimitar una cifra, pero también, si lo ves por el lado de la demanda agregada para las 3 ciudades en los días de Mundial, pues se va a incrementar. El sector hotelero seguramente incrementará sus ingresos, todo el comercio, los servicios se verán, pues obviamente regados de este evento. El ejemplo central, por ejemplo, es la Fórmula 1 en México. La Fórmula 1, según la propia la organización de todos los grandes premios en el mundo, es el que más derrama genera en una semana calendario. Entonces yo lo que veo es fuentes de fondeo suficientes, pero también derrama económica relevante. Muy bien. Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, muchísimas gracias por atendernos este enlace y muy buenos días. A ustedes les mando un fuerte abrazo, muy buen día. Y gracias. Mucho éxito, mucho éxito. Claro. Gracias, Miquel. Gracias.